Ahora, esta palabra mientras estaba haciendo la alabanza, creo que Dios me lo dio y lo llamo así, la mirada de fe hacia Jesús, la mirada de fe hacia Jesús. El libro de Números, capítulo 21, y ahí comenzaremos desde el versículo 4 hasta el 9, y números en inglés, números en español. Partieron de la montaña de Hor, en el camino hacia el Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. El pueblo fue dominado por la desánimo, porque se cansaron. El pueblo se cansa en el camino, y el pueblo de Dios también se cansa. Y el pueblo hablaba contra Dios y contra Moisés. Y cuando el pueblo se cansó, comenzó a hablar contra Dios y contra los líderes. El caso de Moisés. Así que los líderes deben pensar en los pastores. Cuando el pueblo se cansa, comienza a hablar en su contra así. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Es decir, ¿por qué teníamos que convertirnos en cristianos? ¿Vamos a morir en el desierto? Para medir el logro, es decir, elegir en miseria. Porque no hay ni pan ni agua, y nuestra alma aborrece este pan tan miserable. La gente dice, aquí está, no hay pan, no hay agua aquí en este desierto. Solo uno maná, 40 años de maná. Y nosotros ahora, al menos estamos en el desierto de este mundo. Vivimos con maná. No solo de pan vivirá el hombre, sino de maná, de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven cómo se vive? El hombre espiritual vive a través del pan espiritual, la palabra de Dios. Por eso Dios envió entre el pueblo serpientes venenosas. Sabía que la serpiente es una imagen de Satanás, ¿verdad? Demoncitos. Solo que ella envió la palabra. No sé cuán precisa es. Más bien es un permiso. Cuando la gente se separa de Dios, Dios se separa de ellos. Acérquense a Dios. Dios se acerca a ustedes. Y en esa situación, naturalmente, cuando Dios se aleja de nosotros y nosotros, es decir, nosotros de Él y Él de nosotros, entonces, ¿qué pasa? Viene alguien más, porque no hay vacío en el espíritu, o un reino o otro reino. Y entonces vienen las serpientes venenosas, es decir, ven que ellas llevan veneno, los demonios llevan veneno. Y este veneno generalmente es una palabra. Así que los demonios llevan una palabra venenosa porque vivimos con la palabra. Sin embargo, ellos nos dan otra palabra, nos envenena. Y la gente empieza a pensar en varias cosas. Fíjense en las personas que están enfermas, ¿qué hacen? Los pensamientos intrusivos empiezan a pensar en cosas incorrectas, empiezan a pensar en cosas malas. Piensan. Las personas que están enfermas, ¿qué pasa? Solo piensan en enfermedades. Así que aquellos que mordían al pueblo, muerden al pueblo y al morderlo, el pueblo introduce el veneno dentro y naturalmente, ¿qué le pasará a la persona? Morirá. Y el diablo es un asesino de hombres también. Acosar y matar a las personas con este veneno que está en su boca, con la palabra que habla. No esperes que Él venga personalmente. Puede que te hable en la mente. Y la mayoría de las veces así sucede. Puede hablar a través de las personas, pero más a menudo habla en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y si somos personas espirituales, debemos entender que la principal manera en que Satanás nos ataca es en nuestras propias cabezas, con pensamientos que creíamos que eran nuestros, pero que también son veneno de la serpiente. Mordían al pueblo y mucha gente de Israel murió. Fíjense que no son personas del mundo.
Este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está muriendo. Y hoy somos testigos de que el pueblo de Dios está enfermo y hasta muere. Y ven cómo viene el veneno. El veneno viene de la serpiente. Así que, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés, se dieron cuenta. El pueblo se dio cuenta de que algo estaba mal, porque ven que cuando empezamos a quejarnos, charlar, ponernos en contra de Dios, ponernos en contra de los líderes, ¿qué viene? Viene el juicio con la serpiente, el veneno, las enfermedades y la muerte. El pueblo, sin embargo, se dio cuenta y dijo, hemos pecado. Es bueno que se dieron cuenta y lo admitieron, y eso se llama confesión. Pecado. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. No vinieron a decirle a Moisés, si hemos pecado contra ti, perdona, porque hoy en día así se hace. Hermanos, si he pecado en algo, ellos saben muy bien que han pecado, pero si me dijo que lo hizo, ¿por qué? Para no quedar en evidencia, pero esto no recibe un verdadero perdón. El verdadero perdón es, hemos pecado. ¿Y qué dicen? Hablamos en contra. Hablar en contra significa blasfemia. Así dice la Biblia, la blasfemia es hablar en contra. Significa, Señor, y contra ti. Esa es del Señor. Miren cuán característico es esto para las personas que están en pecado y que están lejos de Dios, especialmente para los siervos de Satanás. Es muy característico. No dicen, te pedimos, le pedimos a Dios, y ellos dicen que tú ores por nosotros, porque no tienen la confianza de que serán escuchados. Ora al Señor para que quite las serpientes de nosotros. De lo contrario, saben exactamente lo que quieren. Y Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Ora por el pueblo, aunque hablaron en contra de él y contra el Señor, él les perdona. Ora por el pueblo. Y miren lo que pasa después. Noten que él oró por el pueblo. ¿Y qué esperamos? Que el Señor los sane y que se elimine el problema. Pero no quiero que vean aquí que Dios no actúa de esta manera, porque la mayoría de la gente piensa que Dios actúa así. Tú oras y el problema se quita. Dios no actúa de esta manera. Miren cómo actúa el versículo 8. Versículo 8. El Señor le dijo a Moisés, dijo, está bien, no queremos que nos digas, queremos que lo hagas. Pero el Señor actúa cuando dice, y noten lo que dice, no sean sanados, sean libres. Y Él da instrucciones. Cuando tenemos necesidad pedimos a Dios. Dios no nos resuelve el problema, sino que nos envía una palabra. Y si escuchamos esta palabra, el problema se resuelve. Así es como agradezco. Él envía su palabra y los sana y los libera de las tumbas en las que yacen. ¿Cómo? Envía su palabra. Es decir, la palabra es el mediador, así como Jesús, la palabra de Dios, Dios no vino, el mismo Dios Padre. Él envió la palabra, envió a su Hijo para que viniera a salvarnos. De la misma manera, hoy envía palabra, envía palabras. Así que tú, como estás aquí, algunas personas vienen. Hermano, yo necesito oración, pero lo que te va a salvar, lo que te va a cambiar la vida, es la palabra que estás escuchando. Porque el Señor hoy envía su palabra para resolver tu problema. A través de la palabra, así que el Señor le dijo a Moisés, hazte una vara de madera, palo de madera. Y ustedes saben que todo en el Antiguo Testamento es una imagen sobre lo que tenemos en el Nuevo Testamento.
sombra, hazte una serpiente de bronce, serpiente o serpiente de bronce, ¿verdad? Y sirve con un palo de madera. Ahora, aquí debemos ver que tomó la imagen, el palo de madera es una imagen de la cruz de madera, donde en realidad Jesús llevó nuestra maldición, lo que incluye también las enfermedades. No solo las enfermedades, la maldición incluye también las enfermedades. Y la muerte prematura y la miseria. Así, hazte una serpiente de bronce. La serpiente, en principio, es una imagen de Satanás, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, la serpiente es también una imagen de la maldición porque Dios maldijo a la serpiente en el capítulo 3 de Génesis. Dijo que serás maldita entre todo el ganado. Así que Jesús en la cruz se convirtió en nuestra maldición para que podamos, nosotros recibimos la bendición. Ven este intercambio que ocurrió en la cruz. Jesús llevó nuestra muerte para que nosotros pudiéramos recibir vida. Jesús llevó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos recibir justicia. Jesús llevó la maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Este intercambio, y ven aquí, esto es una representación de lo que hizo Jesús. Serpiente de bronce, ponla de bronce en el camino, es de bronce. Verán el siguiente verso, que es de bronce. El bronce es una imagen del sufrimiento, porque Cristo sufrió por nosotros, para que nosotros no sufrimos. Así, y cuando la serpiente mordía a alguien y él miraba la de bronce, aquí se dice de bronce, es de bronce y cobre, creo que no hay mucha diferencia, aunque hay una diferencia. Mírenme, la serpiente de bronce permanecía viva y miren que este en realidad es el verso 9, veamos 8, disculpen, que no lo terminamos, y todo el que sea mordido, al mirar, vivirá. Esta es la instrucción, entonces el Señor da instrucciones. Haz esto, haz aquello. Parece absolutamente muy tonto. Tenemos un problema serio. Tomarás un palo de madera, harás una serpiente de bronce, y cuando te muerda, mirarás el palo. ¿Qué voy a mirar si estoy mordido por una serpiente? ¿Ves lo tonto que se ve esto? Aquí. Aquí está la clave. Hacia nuestro éxito, aquí está la clave para nuestra salud. Y quiero decir esto porque lo veo, el problema en una gran cantidad de gente cristiana, porque todos los días me enfrento al mismo problema, la mirada de la gente. La mirada de la gente mira el mal, mira la serpiente, mira las heridas. Yo soy cristiano, ¿sabes? Aparentemente, pero miran en el lugar equivocado. ¿Entiendan? Porque por mucho que mires a la serpiente, es sobrenatural. No puedes vencer a la serpiente, no puedes vencer al diablo. Mirándolo, contando con nuestras propias fuerzas. Y veo que nosotros como cristianos nos esforzamos, luchamos, nos esforzamos por arreglarnos solos, para sanarnos. Incluso la gente, como cuando recibí grité, me sané. ¿Cómo te sanaste? Dios sana, pero eso está en la forma de pensar. Yo me sané. No puede ser eso. El pensamiento debe estar centrado en Él. Y aquí ven, simplemente,
Dios da instrucciones, quieren desviar su mirada, quieren desviar su mirada de las heridas que la serpiente ha causado y que les dirija la mirada hacia el Señor y su obra en la cruz. Si nosotros hacemos esto, vamos a vivir. Es fácil hablar, sin embargo, resulta extremadamente difícil para una persona asimilarlo. Ya no he hablado sobre este tema, pero ahora quiero hablar de este asunto de manera muy intencionada porque veamos ahora el 9º versículo. Y así Moisés, miren, Moisés cuán obediente fue, hizo la serpiente de bronce, la puso en un asta. Cuando la serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía vivo. Y si no, está muriendo. Entonces tenemos 3 opciones. La primera opción es mirar a la serpiente, pelear con la serpiente. Y nosotros que creemos en la guerra espiritual, creemos en la complicación de los demonios, podemos concentrarnos tanto en la serpiente que solo hablamos del diablo, solo pensamos en sus obras. ¿Y saben qué les pasa a los ministros de liberación? Estoy hablando de esto de manera muy intencionada. Últimamente no pienso ni hablo sobre este tema, porque los ministros que constantemente piensan en esto, al final terminan con depresión. Diablo, 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 demon, y constantemente demonios, demonios, diablo, demon y los demonios. Al final la gente solo ve demonios. Sí, esa fue una historia muy interesante. Me contó una historia sobre un rey que envió a 2 sirvientes y le dice a uno de los sirvientes, quiero que encuentres en mi reino las hierbas más hediondas, las más desagradables, las más feas y las más malolientes, y que encuentres las cosas más feas, que encuentres... Y al otro le dijo, quiero que encuentres en mi reino las cosas más hermosas, las hierbas más bonitas, las flores, las cosas más bellas. Y regresan los 2 después de un tiempo, y uno dice, Rey, tu reino está lleno de fealdad, hierbas hediondas. Horrible. El otro llega y dice, Rey, si supieras qué flores tan hermosas, qué belleza hay en tu reino. Uno ve el mal, a veces, sin embargo, el otro ve el bien. En ocasiones no estamos llamados a mirar el mal, estamos llamados a mirar al buen Dios y en Él debemos creer. Y miren, cuando miraba a esa serpiente seguía vivo. No al mirar al diablo, sino al mirar a Cristo en la cruz, seguía vivo. Resulta que la mirada o te matará, te dará vida. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y de esto dije que es una transformación. Para que vean lo que dice Juan en este caso. Esta es la tercera, capítulo, versículos 14 y 15. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí está, es decir, el caso que explica, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué dijo el Hijo del Hombre? Porque habla de su cuerpo que debe ser levantado en la cruz, ¿verdad? Porque Jesús era tanto hombre como Dios. Pero aquí vemos que su naturaleza humana en la cruz no es Dios el que fue crucificado, sino el hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre debe ser levantado y su cuerpo debe ser elevado. Versículo 15. Así que cualquiera que cree en Él, y hace un momento decías que el que mire a ella, aquí dice que el que cree en Él, y allí el que mire, aquí el que mire, el que cree. ¿Qué significa eso? Que la fe es tu mirada. ¿Qué crees? Yo creo en Jesús. Si crees en Jesús, mirarás a Jesús. Si crees, mirarás las enfermedades. Si crees, mirarás las obras del diablo. El que verdaderamente cree en Él
no perezca, sino que tenga vida eterna. Y esto encuentro como, principalmente porque mucha gente solo espera liberación. Echamos fuera a los demonios, los liberamos durante años. ¿Y saben qué? Reciben liberación. Sin embargo, no se les resuelve el problema. Quiero que escuchen esto. La gente tiene complicaciones. Los demonios salen y el problema sigue ahí. ¿Saben por qué? Porque cambian mi mirada. Quiero leerles otro versículo. Veamos 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 3. Porque aunque vivimos en la carne, es decir, en el cuerpo, no luchamos según la carne. El versículo 4 significa que aquí Pablo dice, estamos en guerra, ¿verdad? Él dice, estamos en guerra, porque algunos dicen, no estamos en guerra. Jesús echó fuera, Él ganó la batalla, y nosotros, como Él ganó, por eso luchamos y podemos vencer. De lo contrario, no podríamos vencer, porque las armas con las que luchamos no son carnales, sino que son poderosas a través de Dios. Son poderosas a través de Dios para derribar fortalezas. Y aquí habla de derribar fortalezas. Miren dónde están esas fortalezas. Versículo 5, porque derribamos pensamientos. Puente lógico. Hasta donde recuerdo, la palabra griega aquí puede corregirme. Logismos. Viene de la palabra logos, que significa palabra. Y creo incluso que viene de la palabra lógica. Derribamos lógica, derribamos palabra, derribamos pensamientos. Entonces, ¿qué derribamos? Derribamos fortalezas que están, ¿dónde dice aquí la fortaleza? Y aquí está el problema. Esta cabeza es el problema. No es el diablo el problema, gente. El diablo está vencido, el enemigo, bueno, no lo hemos vencido. Esta caja aquí debe ser vencida. Estas fortalezas aquí deben ser derribadas. Derribamos pensamientos, en inglés dice imagination, representaciones. Es decir, derribamos la perspectiva, la cosmovisión, como trabajo constantemente con personas. Y la gente siempre pide oraciones, ¿verdad? Esto es algo que noto. El problema está en la cabeza. La cabeza mira en el lugar incorrecto. Derribamos pensamientos. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo se levanta? Es un caso concreto de lo que hablamos sobre las enfermedades. ¿Qué se levanta? La enfermedad. Uno fortaleza de enfermedad. Estoy enfermo. El médico dijo, no puedo sanar. Voy a morir. Voy a fracasar. Y este pensamiento se eleva tanto que la persona no puede ver a Dios. No puede ver la obra de Cristo. No puede ver su gloria. Como dice en otro lugar, están cegados. Después iremos a qué era, de nuevo aquí, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 2 y 3, ¿verdad? Así están, así, de bien. Y cautivamos, dice, cada pensamiento. Noten lo que sucede, es decir, derribamos un pensamiento, o me cautiva un pensamiento para que pueda, o no tenemos, aquí lo veo, más bien como la cautividad de la mente de la persona para que se someta a Jesús. Cautividad de la mente, del pensamiento de la persona, para que se someta a Jesús. Y vamos a ver realmente 1 Corintios, capítulo 4, versículos 2 y 3. Pero nos hemos apartado de las obras secretas de la vergüenza. No actuamos con astucia, ni distorsionamos la palabra de Dios, sino que la... Bueno, dame los siguientes, por favor, 3. Y esto es, si nuestro evangelio está cubierto o escondido,
Está cubierto para aquellos que se pierden, es decir, 3 y 4 versículos. 4 están para los incrédulos, cuyos pensamientos ha cegado el Dios de este mundo. Aquí se llama esto cegamiento de la mente, cegamiento del pensamiento. Gente ciega, ¿verdad? La Biblia habla de cristianos miopes, incluso para los ciegos. ¿Qué dice Jesús sobre el ciego? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Es muy importante ver y ver lo correcto. O el correcto cegó a los dioses de este mundo para que no les ilumine la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así que vean lo que debe iluminar, la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Eso debe iluminar nuestra mente,